¿Cómo están? Buenos días. Ayer en un pequeño tweet comentaba, o más bien entregué una información complementaria respecto de una columna, una carta, columna de opinión que salió publicada en el Mercurio por Sebastián Claro, este economista chileno, que se refería, tituló su columna como Voces del Olimpo, ¿no? Y básicamente lo que hace es referirse acerca de la caída en la confianza en el público estadounidense respecto de sus universidades de élite, de sus principales universidades. Eh, no deja de sorprender lo que ha venido ocurriendo y básicamente en una anécdota, ¿no?, que comenta Sebastián, él explica, digamos, cómo se reúnen los principales directivos de las principales universidades estadounidenses, ¿cierto?, para discutir lo que se considera la embestida del gobierno republicano, del gobierno de Donald Trump, en lo que tiene que ver con el financiamiento de las universidades y lo que ellas sienten que de alguna manera ataca su libertad de investigación. Bueno, el chiste se cuenta solo porque, claro, muestra que en definitiva hay un convencimiento que es de tipo, que no es intelectual, sino que es de tipo, es a nivel de creencia, ¿no?, entre sectores del progresismo estadounidense que consideran que todas las ideas que vienen del mundo del conservadurismo, digamos, o de los republicanos, en el caso norteamericano, son malas ideas y que digamos, desecharlas, que deben ser desechadas. Y por supuesto ocurre lo mismo con todos los voceros. Yo quiero decir que aquí en Chile ha venido ocurriendo algo muy semejante a lo que ocurre en Estados Unidos. Eh, y en la región del Biobío y en Chile, en Santiago, y también ha ocurrido en parte, se ha replicado esto en la región del Biobío. Yo quiero decir que estudiando la estrategia regional, la estrategia de desarrollo regional, uno encuentra que todo el instrumento que se llama de la estrategia regional de desarrollo, que se ideó en tiempos de, principalmente en los tiempos del gobierno de Díaz Werner, y que ahora lo lleva Jackman, es una estrategia que está empapada de todas estas ideas de indigenismo, de seguir haciendo lo que se hace, digamos, con las empresas, el enfoque principalmente puesto sobre las empresas que ya están consolidadas, como son sectores, el sector industrial pesquero y el sector forestal y de celulosa. Básicamente eso es una defensa, digamos, a todo evento de esas actividades productivas, que está muy bien, pero que en el fondo no son actividades nuevas, digamos, son actividades que son verdaderas industrias consolidadas, que exportan millones de dólares al año. Entonces es como, digamos, de estratégico tiene muy poco, porque la estrategia se consolidó en décadas anteriores y fue exitosa, y la prueba es que esas industrias efectivamente hoy día son industrias importantes, digamos, ¿ya? Entonces, lo que hay, básicamente, lo que sale del mundo académico y de los gobiernos regionales son ideas añejas, donde básicamente a través de, por ejemplo, la ley indígena y la ley Blasquenche, lo que se ha ido haciendo es cercando las posibilidades de continuar creciendo, desarrollando otras actividades que eventualmente no sean del mismo tipo, sino que pueden vincular distintas cadenas de valor que sean de distintas líneas productivas, pero que sin embargo nada de eso se trata. Eso lo vemos con las universidades, la defensa que hace, por ejemplo, eh, uno puede entender que las universidades cristianas, por su vocación, digamos, clerical, de apadrinamiento, de paternalismo, ah,
insistan, digamos, en una cierta, en la enseñanza, ¿cierto?, de estos, de una legislación y de instrumentos que apuntan, que son son esencialmente conservadores, son instrumentos conservadores y que lo que se busca básicamente es mantener las formas tradicionales de vida de importantes sectores de la región que viven una precariedad muy grande, ¿ya? Y entonces yo, por ejemplo, critico, no porque tenga un encono contra los pueblos mapuches y sus habitantes y esas zonas, sino que al contrario, me parece que esas zonas sufren del abandono, de la indolencia de las autoridades. Son zonas que tienen poca población y por lo tanto las autoridades electas no tienen un interés mayor, digamos, en atender los problemas que ocurren en esas zonas porque ahí no está, digamos, la masa de votantes que los eligen a ellos. Por lo tanto, le dan la espalda a esos sectores y ponen sus ojos en donde está, en las zonas urbanas, digamos que es donde está la mayor parte de la población. Entonces, pero digo que las universidades vienen, entonces uno puede entender que de alguna manera en este aspecto tradicional, ¿cierto? Eh, las universidades católicas de alguna manera puedan insistir en esta idea de, en el fondo, oponerse a la modernización de estos territorios y de estas poblaciones, eh, porque ellos entienden que estas formas tradicionales de alguna manera les dan a ellos también, no solamente de alguna manera aseguran la conservación de los sectores que ya está, digamos, en las décadas pasadas y hoy día se encuentran consolidados, sino que de alguna manera les ofrecen también una oportunidad de ser paternalista y de hacer trabajo social, que es a lo que ellos se dedican, ¿cierto? Además de su actividad, de, digamos propiamente religiosa, pero encontrar que ocurre esto mismo, por ejemplo, en una universidad laica, como es el caso de la Universidad de Concepción, en verdad es decepcionante. Yo he tenido contacto, he buscado, he estado haciendo unas investigaciones, publiqué algunos trabajos, digamos, que están disponibles en Amazon, que se pueden descargar, sobre política, derecho, y también otro que tiene que ver sobre modernidad, porque creo que en definitiva es lo que falta a Chile, pero que es lo que le hace falta a Chile y a la región. Pero vemos que, por ejemplo, en el caso de la región del Biobío, la universidad, la principal universidad laica, sigue los mismos pasos de la otra o de las otras universidades. Entonces uno en verdad no lo entiende. Y ocurre lo mismo, y esto tiene que ver también que no es solamente algo que afecte a las universidades, sino que, por ejemplo, he intentado contactarme una persona, con una persona, con dos entidades distintas, con el GORE, con los señores Carrasco y los señores Rojas, que están a cargo, digamos, de lo que es la planificación, para insistir en algo que considero que es importante, que de alguna manera Corbio Bio también lo viene señalando. Necesitamos modificar, hacerle cambios a la estrategia regional de desarrollo, porque con los lineamientos que se le dio en la época, que están empapados de indigenismo, ambientalismo, etcétera, que es lo que, digamos, que era lo que había en el ambiente en el gobierno que le tocó ejercer a Díaz Werner. Entonces, eso se mostró a través del propio proceso constitucional, que no es lo que los habitantes de esas zonas, de esas comunas, quieren, y por lo tanto eso necesita ser actualizado. Así como el gobierno se vio obligado a actualizar su programa de gobierno en vistas a esos resultados, pues es absolutamente ridículo, contradictorio, que las regiones no hagan lo propio con sus propias estrategias, y sobre todo porque esa estrategia definieron los lineamientos para posteriormente desarrollar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que obviamente tomó los lineamientos que le entregaba esa estrategia indigenista, ambientalista, y los llevó a la planificación territorial, y entonces el instrumento resulta en que las zonas donde hay más extremada pobreza terminaron quedando y quedaron sancionadas como zonas de patrimonio ambiental o patrimonio cultural, de modo que ahí no se puede hacer nada.
ninguna innovación, ninguna modernización y por lo tanto esa gente queda condenada a vivir en la pobreza. Esas cosas que intento conversar con la gente que está a cargo de la planificación, no hay ninguna respuesta, simplemente en una soberbia, digamos, ya brutal de esta gente que trabaja en los gobiernos y en el aparato público, simplemente no contestan los correos, no contestan los llamados y es imposible poder tomar contacto con ellos, ¿ya? Eso es lo que ocurre en el caso de este gobierno regional, del nuevo gobierno regional. Y en el caso, por ejemplo, de otras instituciones, que por ejemplo en el caso concreto del IRADE, por ejemplo, que se supone que es un instituto regional, ¿cierto? Autónomo para perfeccionar las habilidades en competencias de empresa, en administración, para las empresas, principales empresas que hay en la zona, me pasa lo mismo. También he intentado contactarme con ellos. Tuve una conversación con una persona que quedó de responderme y nunca más me respondió. Y después traté de comunicarme con la persona que originalmente ha ido a ver, que es la que tiene que ver con este ámbito de la educación, y simplemente no me contestó el correo, no me contestó el llamado, nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos institutos, en el fondo, trabajan con gente que trae estas mismas enseñanzas de las universidades y hacen cursos, digamos, en un modelo de cursos cerrados, digamos, para las empresas, pero se está enseñando la misma basura, mucha de ella que sale de las universidades, digamos, ¿verdad? Entonces, las empresas no tienen en verdad ninguna posibilidad de perfeccionar. O sea, lo que las empresas están haciendo no es enviando a sus profesionales a estos lugares a formarse, a realizar cursos, no es en verdad perfeccionar sus habilidades para el mundo de la empresa propiamente tal, sino que lo que están haciendo en la práctica es eh, habilitar a estos profesionales que envíen a los profesionales y a los técnicos y a la gente de oficio que los envían a realizar estos cursos a que se alineen con el discurso que en Estados Unidos y en otras partes del mundo está cayendo, ¿ya? Y que es este discurso que se ha extremado, que tiene que ver con el ambientalismo, el animalismo y la sustentabilidad, que ciertamente tienen sentido, pero que cuando son llevados al extremo se vuelven ridículos y se vuelven y atentan contra el desarrollo y contra el progreso de la propia población a la que deberían, digamos, orientarse a beneficiar, digamos, procurar el bienestar de ella, ¿verdad? Y nada de eso está ocurriendo. ¿Por qué? Porque se han alineado los sectores que son, se supone, de una educación laica, que debieran aspirar, digamos, a la verdad y a buscar las mejores técnicas de administración de empresas para los propósitos para los que fueron creadas las empresas, a empezar a hablar un lenguaje que es el lenguaje de la izquierda y que es el que domina también en estos institutos como el IRADE, ¿cierto? Entonces todo el mundo tiene que hablar de sustentabilidad, tiene que hablar de ellos, ellas y ellas, ya tiene que hablar de esto, de la inclusividad, etcétera, etcétera. Entonces en eso se ha convertido y las empresas, claro, probablemente las grandes, que como dije en un principio, están consolidadas y básicamente lo que aspiran es a mantener su negocio, mantener la operacionalidad del negocio, mandan a su gente y se benefician unos con otros, pues las grandes empresas y estas universidades y estos institutos, pero en la práctica no se está agregando valor a esos profesionales o esos trabajadores o técnicos que se envían de las empresas a estos lugares, porque estos lugares están transmitiendo lo mismo que se transmite en las universidades. Y las universidades lo que está ocurriendo con ellas, están cayendo en un desprestigio, porque básicamente lo que están enseñando y lo que se respira ahí es pura ideología, digamos, ¿ya? Y no se aceptan opiniones críticas de gente que entregando, digamos, informes e investigaciones fundadas simplemente por el hecho de no ser de la opinión de estos sectores, llamémoslos entre comillas, progresistas, entonces son dejados de lado. Es un poco lo que decía, ¿no?, Sebastián Claro ayer en su columna que apareció, como digo, publicada, Voces del Olimpo, que es lo que pasa en Estados Unidos y es en verdad lo que
ha venido pasando en Chile y lo que yo especialmente también he venido denunciando. Así que eso quería comentarlo. Vamos a insistir de todas maneras. Si no son ellos, encontraremos quien nos dé espacio para poder presentar nuestras ideas, hacer nuestra crítica positiva y en el fondo, uh, si alguien en algún momento nos ayuda, podremos decir o mostrar hacia dónde debiera, digamos, la empresa perfeccionar a sus profesionales en los objetivos propios que son los de la empresa y no en esta ideología, digamos, que viene saliendo de las universidades y que ha permeado institutos profesionales también y que básicamente aspira eh, a mantener la discordia en los territorios, a mantener formas de vida que son básicamente de economía de subsistencia, pero limitando el desarrollo de nuevas iniciativas de inversión, que es lo que necesita la región para, digamos, salir del estancamiento en el que se encuentra ya hace más de probablemente 1 o 2 décadas que se viene arrastrando, digamos. Eso. Así que nos vemos en un próximo comentario y eso es todo por ahora. Que tengan buen día y buena semana.